Muy bien, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes. Van a disculpar un poco la demora. Eh, vamos a llamar listo un momento, por favor, para lo que es elementos de máquinas. Segundito. Almendras, Ortuño, Presente, Antesana, Montaño, presente, Inge. está bueno, Cari, Presente, Inge. Catalán, Catalán, Choque, Hualca, Presente, Inge. Choque, Luna, Crespo, Heredia, Presente, Inge. gracias, Delgado, Presente, Inge. Flores, Peralta, Presente, Inge. Gallegos, Hidalgo, Gordillo, Presente, Inge. gracias, Hidalgo, Presente, Inge. Marqués, Presente. Montaño, Presente. Morales, Presente, Inge. gracias, Ontiveros, Oros, Presente, Inge. gracias, Pari, Presente, Inge. gracias, Quinteros, Presente, Inge. muy bien, gracias, Quispe, Castelo, Presente, Inge. muy bien, Rivas, Orellana, Presente, Rivas. gracias, Tames, Presente, Tames, Inge. gracias, Tunki, Presente, Inge. gracias, Balda, Presente, Inge. gracias, Vera, Presente, Inge. gracias. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Se haya hecho pasar con la lista? Ya. Eh, Muy bien, chicos. Antes de empezar con la materia, de la misma manera, hay un par de preguntitas que deseo hacerles como diagnóstico y para saber hasta qué punto tienen conocimiento, para ver de repasar algunos elementos que son importantes para esta materia, para lo que es elementos de máquinas 2. El anterior semestre ya habíamos visto elementos de máquinas 1, en donde nos hemos enfocado un poquito más en lo que eran sistemas de transmisión, si recuerdan. No hemos visto un poco de movimiento circular, relación de transmisión. Hemos visto, si no estoy mal, la parte de correas y cadenas también. Hemos visto la parte de chavetas y cálculo de rodamientos, tiempo de vida de rodamientos, ¿no? Un poquito adelantándoles, este semestre, bueno, en los contenidos está así, ¿no? O sea, se vuelve a ver la parte de cálculo de rodamientos, de tiempo de vida en rodamientos, y aparte de eso se ve lo que es cálculo de ejes y se ve también la parte de cálculo de engranajes como sistemas de transmisión. Entonces, para esto yo necesito ver el nivel de Kung Fu que tienen con la parte de resistencia de materiales. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es la siguiente, ¿no? No sé si tienen el concepto de qué es la resistencia a la fluencia. Esto es algo que se lleva en resistencia de materiales, ¿no? ¿Qué es la resistencia a la fluencia?
sin necesidad de buscar en internet. Es conocimiento, el concepto que ustedes tengan. No tenemos ningún concepto, me van a decir. El final de la zona elástica, gracias Brandon. ¿Alguien más? Son 20 estudiantes, ¿dónde está el resto? Ya tiene que ver con la tensión, el inicio de la zona plástica. Han quedado de acuerdo Brandon y Daniel. Uno está al final de la zona elástica y el otro está al inicio de la zona plástica. Tiene mucho que ver con eso, por cierto. Pucha, de 21 estudiantes, solo 3 están participando. Esta parte que es de cálculo de ejes es la zona de elasticidad, ya. Deformación elástica. Es el máximo de fuerza que se puede realizar a una pieza para que llegue a la zona plástica. Eh, hasta antes de que llegue, en realidad. Es el máximo de fuerza que uno puede aplicar. En este caso vamos a hablar no tanto de fuerza, sino en términos de tensión. Es el máximo de tensión que podríamos aplicar hasta antes de llegar a lo que se conoce como zona plástica. Tensión máxima de un material, ya está bien también. Ya. Está bien. Si hay alguno que no haya participado, por ahí es porque no, tal vez no lo está recordando, ¿no? Hay aproximadamente uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un poquito menos de la mitad recuerda su juventud cuando ha llevado resistencia de materiales. Esto del tema del material es fundamental para el tema de cálculo de ejes. Es bien importante, por no decirlo es todo, digamos, ¿no? Es bien importante. ¿Por qué? Porque es uno de los parámetros de comparación para ver si el eje que nosotros estamos dimensionando va a poder o no va a poder resistir una carga, ¿no? Resistencia de materiales como materia es bien importante para nosotros. De todas maneras, nuevamente, lo que estoy haciendo ahorita es para ver, ¿no? Hasta qué grado recuerdan y de esa manera también ver qué elementos yo tengo que reforzar, tal vez un poquito antes de darles lo que es ejes. Porque si les voy a dar ejes directamente, sin que esta parte esté clara, entonces van a tener un poquito ahí de problemas al momento de calcular o de querer dimensionar. Muy bien, entonces una de las preguntas era referente, ¿no? ¿Qué es la resistencia a la fluencia? El otro tiene que ver con el tema de diagrama. El otro tiene que ver, como les decía, con el tema de diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el diagrama de esfuerzo cortante y qué es el diagrama de momento flector? ¿Y para qué sirven cada una de estas gráficas? Sin necesidad de que busquen en internet.
es de conocimiento básico nomás, ¿no? Y los que puedan responder, aquí no les voy a exigir porque en realidad voy a asumir, ¿no? Los que no están respondiendo tal vez no están recordando, entonces eso para mí me ayuda a ver qué cosas tengo que reforzar con ustedes. Ya, no recuerdan mucho esto del diagrama, ¿no? De seguro que se van a acordar. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Es un breve pantallazo. Solamente al mirar la imagen, de seguro que van a poder recordar en qué consiste esto. Entonces, el diagrama de esfuerzo cortante, momento flector, viene más o menos de esta manera. El diagrama de esfuerzo cortante tiene una característica, ¿no? Viene más o menos así. Y el diagrama de momento flector viene más o menos así. A ver un ratito. Viene más o menos así. ¿Recuerdan? Ahora sí recuerdan. Ese es lo que se conoce como diagrama de esfuerzo cortante y esto se lo conoce como diagrama de momento flector. ¿Los reconocen? Eso es de resistencia de materiales. Nada. Ahora, si no reconocen esa gráfica, ahí estamos más fregados. Esas son las gráficas más básicas. ¿De verdad nadie las reconoce? Inge, ¿puedo volver a poner la imagen? Ahí está. Este es lo que se conoce como diagrama de esfuerzo cortante y este es el diagrama de momento flector. Inge, a lo que me acuerdo, tenemos que encontrar la parte de la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X para encontrar el, el, la carga puntual, si no me equivoco. Ya se están acordando. Está muy bien, gracias. Sí, va por ahí, Aldri. En realidad, tiene mucho que ver con sumatoria de fuerzas, diagramas estáticos, pero más que todo estos gráficos permiten analizar valores máximos. Por ejemplo, este gráfico que es de esfuerzo cortante, ¿para qué lo hacen? O sea, ¿por qué han aprendido a hacer este tipo de diagrama? ¿Para qué les sirve? Porque estos diagramas, así como indicaba su compañero, y es correcto, nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, hacemos sumatoria de momentos y todo eso para después poder tener estos valores.
estos valores que posteriormente nos permiten elaborar estas gráficas. Ahorita estoy hablando de estas dos, más cachito les explico esta última, que en realidad es bastante parecida a esta, ¿no? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿han aprendido ustedes en resistencia de materiales a hacer este diagrama, que es de esfuerzo cortante? ¿Para qué les sirve el diagrama de esfuerzo cortante? Ingenuo sería para ver hay una distancia, digamos, va a haber una distancia y a lo que me acuerdo nos enseñaron que es es la parte donde va a ir el corte, si es que es en este caso sería la, la resistencia total que va a determinar el eje, ejemplo, si se trata del eje. Ya, está por ahí. Este cambio de sección, por ejemplo, lo que nos ayuda a identificar es el punto susceptible a corte, es un punto crítico. Cuando hay cambios de sección, ¿no? Si aquí hubiese otro cambio de sección, porque puede haber más, implica o indica de que posiblemente haya algún punto de corte ahí, entonces es un punto crítico, se lo considera un punto crítico, ¿no? Eh, Después tenemos el momento flector, y esto de acá, que se lo conoce como tensión reducida se le dice, que es básicamente la resultante de todas las tensiones que aparecen debido a las cargas, ¿no? Esta otra gráfica, de seguro que no la han visto, esto de la tensión reducida. La tensión reducida ayuda a identificar el valor de tensión máximo debido a las cargas y esto se expresa en megapascales normalmente, en valor de presión. Se lo utiliza en megapascales y este valor de acá se compara con la resistencia del material. Y esto es para ver si va a resistir o no va a resistir, ¿no? Por ejemplo, esto de acá no sé si lo han llevado. En realidad en la materia no vamos a llevar esto porque implica más cálculo. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta estos dos gráficos. Y de acá nosotros tenemos como objetivo determinar lo que es el diámetro. Determinar lo que es el diámetro del eje, del árbol, ¿no? El diámetro que debería tener. Entonces, estos diagramas son importantes. Hay una pregunta más que les voy a hacer. ¿Qué es una viga? ¿Cómo dijo Inge? ¿Qué es una viga? Estamos hablando en términos de resistencia de materiales, ¿no? ¿Ya? ¿Son los ejes? A ver. Aquí Alexander dice es la estructura que soporta el peso, ya, muy bien. Es un perfil, ya, perfecto. Es una estructura. Son cuando las piezas o estructuras están en horizontal. En realidad, todo esto es fusionado, ¿no? Miren, yo puedo agarrar y hacer el análisis de esto como si fuese un elemento cilíndrico, ¿no? Yo agarro acá, SAS, es un elemento cilíndrico, ahí, ahí,
Y ahí, es un elemento cilíndrico. Ay, se me ha ido mi dibujo. Bueno, ya, es un elemento cilíndrico. Nosotros indicamos que se considera el objeto como si fuese una viga, tomando en cuenta de que esto de acá no importa la forma, figura que tenga, eh, si esto fuese, por ejemplo, ahorita es cilíndrico, si fuese cuadrado, si fuese poligonal, o incluso, miren, si esto fuese una estructura, ¿no? O sea, yo agarro acá, sas. Si esto fuese incluso una estructura, no interesaría. Al final, todo esto yo lo represento como una línea. No me interesa la sección que tenga. Lo que me interesa de esto son un par de elementos. Uno de ellos es los puntos de apoyo. Aquí tengo yo un punto de apoyo. ¿Dónde está? Aquí tengo un punto de apoyo y aquí tengo otro punto de apoyo. Me interesa saber los puntos de apoyo y también me interesa saber las cargas. ¿Qué cargas tiene? En eso consiste la viga. Y es por eso que lo que está mencionando acá no está mal, ¿no? ¿No? Entonces decían acá, ¿no? Es la estructura que soporta el peso, ¿no? Estamos hablando no solamente del peso, por si acaso, sino de cualquier otro tipo de carga que se aplique a la estructura o al elemento que estamos analizando, que estamos considerando como si fuese una viga, ¿ya? No importa qué perfil, ¿no? Por eso acá decía el compañero, ¿no? Un perfil, una estructura completa, cuando las piezas están horizontal, ahí es donde se representa la viga de forma horizontal y es el elemento que soporta en realidad no solamente las cargas transversales, sino todas las cargas, ¿no? Y aquí Alexander dice, no vale sacar de internet, dice su compañero. De todas maneras, eh, tenemos, tenemos entonces más o menos un leve concepto, ¿no? De lo que es la viga. Les voy a hacer otra pregunta. Esta es la última preguntita. ¿Qué es el DCL? ¿Qué será el DCL? Es el lenguaje de control de datos. No, no busques en internet. Estás traduciendo al berrés. No, no es eso el DCL. Lenguaje de control. Ah, ya. Muy bien, Diego. Diagrama de cuerpo libre. El DCL se lo conoce también como diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué nos sirve el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué hace el diagrama de cuerpo libre? Caleb, ¿querías decir algo, perdón? Sí, Caleb. Ya. Determinar fuerzas en los ejes, muy bien. Para mostrar las fuerzas que actúan en el cuerpo, perfecto. Analizamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, también, muy bien.
Aquí entran otros dos términos. Se los conoce como flechas y solicitaciones. Medio raro el nombre, ¿no? Solicitaciones. ¿Qué tipo de fuerzas conoce? Vamos a partir por ahí. ¿Qué tipo de fuerzas conoce? La fuerza gravitacional, ya, muy bien. En realidad es aceleración gravitacional. La fuerza, o en este caso el peso como tal, sí se podría considerar como una consecuencia de la gravedad. Julie, la fuerza normal, ya, pero ¿qué nombre recibe esa fuerza que la estás denominando normal? Está bien, se le dice normal también. Fuerza de interacción, ya, ya, fuerza axial. Tracción, compresión, esas son tensiones, son esfuerzos, la tracción y la compresión, y son producto de la fuerza, pero no son fuerzas como tal. Por ahí su compañero Hidalgo indicaba la fuerza axial está bien, es uno de los tipos de fuerzas. La fuerza normal, que hace un momento estaba indicando Julie, es lo que se conoce como fuerza radial. Brandon dice estática y dinámica. Estática y dinámica es el tipo de análisis. Ahorita les voy a mencionar sobre eso. Y Alexander está rematando con la fuerza tangencial. Perfecto. Ya han mencionado las tres fuerzas básicas, ¿no? Lo que es la fuerza que decía Julie, que es la fuerza normal, que se la conoce como fuerza radial. Tenemos la otra que es la fuerza axial, que va en el sentido de la viga o en el sentido del eje. Y Alexander nos está mencionando la otra fuerza que vendría a ser la fuerza tangencial. ¿Ya? Esos son los tres tipos de fuerzas. Ahora, Brandon está mencionando el tema de estática y dinámica. Estática y dinámica en realidad no son fuerzas, pero son tipos de análisis de fuerzas. No sé si me explico. El análisis que nosotros estamos viendo en la materia es análisis estático. ¿Por qué se le dice estático si el eje está en movimiento? Ustedes se deben preguntar, ¿no? En realidad se le dice estático porque de ese movimiento que va a tener la transmisión, va a tener el eje, el análisis se hace en un instante bastante pequeño, una milésima de segundo, es en un cachito que se hace el análisis, entonces es como si en ese momento estuviese parado y en ese momento estamos sacando fuerzas, estamos sacando todo. Eso se considera como análisis estático y es en realidad lo que estamos haciendo y vamos a hacer en la materia, ¿ya? El análisis dinámico utiliza un criterio que se le conoce como dinámica de Lagrange y utiliza procesos de cálculo empleando ecuaciones diferenciales y algo de cálculo numérico, ¿ya? Entonces, nosotros no hacemos el análisis dinámico, ¿no? Nos limitamos a hacer el análisis estático. Perfecto. Entonces, ¿cuáles habían sido las tres fuerzas? Es tracción, perdón, es la fuerza radial, la que han mencionado como normal. Después de eso está la fuerza axial, perdón, y finalmente la tangencial. Muy bien, ahora vamos a hablar de momentos. Momentos. ¿Qué tipo de momentos conoce? Momento torsor, momento flector. Muy bien, Aldri. El momento de inercia, flexor debe ser, ¿no? Ya está bien. Tenemos el momento torsor y el momento flector.
El momento torsor es el que va en el sentido de rotación y el flector va de forma axial. ¿Ya? Ambos momentos se los considera también en lo que es en el diagrama, en lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces tenemos esas tres fuerzas y tenemos esos momentos, ¿no? El momento torsor y el momento flector. Todos esos elementos nosotros tenemos que ver de determinar en el DCL, en el diagrama de cuerpo libre, para poder hacer nuestros diagramas, el diagrama de esfuerzo cortante, momento flector, para posteriormente poder calcular lo que es el diámetro que tendría que tener el eje. Ahora, obviamente después para el diámetro hay ecuaciones también. Y esas ecuaciones es en base a criterios de cálculo estático de ejes y árboles. ¿Ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Hasta ahora están repasando sus conocimientos de juventud cuando han llevado resistencia de materiales y cuando han llevado física, ¿no? En física han debido ver diagrama de cuerpo libre y en resistencia han visto esto otro. No sé si tienen alguna duda, tienen algún comentario, alguna consulta. Nada por el momento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la última preguntita, estas otras ya es un poquito más de refuerzo, por eso no se las estoy escribiendo. Les hago una pregunta, a ver, con mucha sinceridad. La materia por ahí algunos la están llevando, la van a querer llevar solamente para aprobar y como requisito, ¿no? Para que entren en calidad de egresados. Entonces, esta pregunta les suelo hacer siempre a principio de semestre para que entiendan por qué nos tomamos la molestia de hacer todo esto. A ver, la primera pregunta es, ¿de qué material está fabricado un eje, un árbol? ¿Qué tipo de acero se utiliza? Normalmente, porque se puede hacer de acero inoxidable según la aplicación, pero de forma normal los ejes tienen un material que se utiliza de forma bastante frecuente. El 1045, si no me equivoco, Inge. El 1045, perfecto. El SAE 1045, muy bien. Ese es el material que se utiliza generalmente para la fabricación de ejes y árboles, ¿ya? Ahora, entonces ustedes dirán, pero si yo ya sé qué material voy a utilizar, puedo ponerle uno de 3 pulgadas, uno de 2 pulgadas y listo, asunto arreglado, ¿no? ¿Para qué sirve el cálculo? ¿Para qué creen ustedes que les puede servir el cálculo? Para que no se dañe mucho la pieza, porque a veces suele, por la torsión, todas esas cosas, la sobrecarga de la misma polea o del motor. ¿Ya? Eso que les digo es porque en base a comentarios normalmente surge esta cuestionante, ¿no? Uno se pregunta, llevando la misma materia, ¿no? Obviamente tienen que aprobar esta materia para estar como egresados, ¿no? Ya están en sexto semestre. Pero véanle la utilidad. Miren, uno ya por experiencia tiene ya, no sé, esto he visto trabajando con algunos talleres. Los señores agarran y sin necesidad de calcular, sin necesidad de nada, te dicen, mira, esta máquina, eje, a ver, ponle tanto de diámetro, con eso es más que suficiente, te dice, ¿no? Como quien dice es a ojo de buen cubero, ¿ya? No es que esté mal esto que dice el señor, ¿no? Pero en realidad el cálculo, quiero que entiendan esto. Si yo, por ejemplo, he calculado ahí, me dice mi cálculo 20 milímetros de diámetro de eje, no es que voy a agarrar y sí o sí de forma bien cuadrada, bien cerrada y que para eso es el cálculo, le voy a meter los 20 milímetros. Lo que te está diciendo el cálculo, y ahí es donde uno tiene que analizar, es que
Lo mínimo que necesita es 20 milímetros. De ahí si tú quieres ponerle un poco más, puedes hacerlo, pero que igual va a soportar. Es por eso que normalmente las personas que a ojo de buen cubero o de forma empírica dicen, no, esto tiene tal aplicación, ya, se puede usar tanto de diámetro, están poniendo el diámetro pero con mucha demasía, o sea, muy sobreestimado, ¿no? De esta manera, el cálculo, aunque uno no crea, sí es importante porque nos da un parámetro de referencia. Por ahí no todos tenemos la experiencia que tiene el señor, ¿no? De agarrar y decir esto va a tener tantas pulgadas o va a tener tantos milímetros de diámetro, solamente viendo. Y a eso queremos llegar. Alexander dice, no hay que reducir los costos en material. Entonces, nosotros estamos calculando y estamos viendo lo mínimo que se necesitaría. Obviamente sobre eso puedo ponerle un poco más de material, pero estoy haciendo que sea más eficiente. Por otra parte, si yo voy a hacer un eje, un árbol que es bastante grande, es también más carga, ¿no? Va a aumentar la carga porque se va a volver más pesado el mismo árbol. Hay algunos casos que incluso el diámetro sale tan grande del árbol que lo que tienen que hacer es reducir el material porque se vuelve muy pesado. Entonces hacen ejes árboles huecos, ¿no? Para no realizar trabajos de manera empírica. Y aunque no crean, en varios talleres les he visto trabajar de ambas formas, pero miren, pese a que ya los señores con conocimiento eh, te decían, ¿no? Eso tiene tal aplicación, entonces que utilice tanto, ¿no? Tanto de diámetro. Sin embargo, en algún momento han llegado a dudar de su propio conocimiento y han tenido que recurrir al cálculo. Pero el cálculo, no se olviden, es una referencia. Así como les decía, si por ejemplo a mí me sale, no sé, el diámetro de mi eje 30 milímetros, quiere decir que es mínimo 30. Si yo le pongo uno de 40, 45, no pasa nada, ¿no? No va a pasar nada. Ahora ahí habría que llegar a un punto intermedio, así como dice su compañero, para reducir el costo del material que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Esta parte de ejes de árboles va a ser la más pesada y es lo primero que vamos a ver en el semestre. Va a ser lo más pesado. Porque después de eso, lo de rodamientos es como un repaso y lo de engranajes sería algo nuevo, ¿no? En la parte de engranajes no vamos a hacer cálculo de resistencia de material del engranaje. Nos vamos a limitar en lo que es el cálculo de dimensionamiento, ¿no? En lo que vendría a ser el dimensionamiento del engranaje, ¿no? Me refiero a determinar el diámetro externo, el interno y eso, ¿no? Hasta acá me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta. Inge, sobre los cálculos del eje, como recién vamos a llevar esta materia de la resistencia del eje, en la parte del diseño, nosotros, si digamos, ya hemos dibujado el eje que ya está en nuestro diseño y a la hora de hacer el cálculo vamos a volver a realizar, ¿verdad? Eso podríamos avanzarlo y desde ya. Mm, lo que vamos a hacer primero, en realidad, por lo que estoy viendo, esto de acá tienen que repasar. Porque en la materia, por ejemplo, lo están viendo de forma manual. O sea, el cálculo que van a aprender ahorita en la materia es en base a fórmulas. Entonces, sí, sí o sí necesitan hacer esos diagramas. Del otro que tú me estás preguntando, eso es independiente. Eso lo vamos a ver con los que estamos en el curso de capacitación. Pero eso es aparte, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta más.
Ya. La forma de trabajo en la materia, bueno, ya les he presentado los contenidos. Hemos dado un pequeño repasito de algunos elementos que hay que reforzar, ¿no? Seguramente ustedes mismos se han dado cuenta de resistencia de materiales. Hemos hablado también de la importancia, ¿no? Todos los cálculos que estamos viendo, que pareciese que o sea, no los vamos a utilizar, pero en algún momento cuando hagamos el diseño de alguna máquina, sí es importante tomar en cuenta, ¿no? Por lo que les había explicado. Eh, no sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta ya para terminar. Ya, ya, muy bien. Entonces, no sé si alguien más me ha faltado en la lista. ¿Alguien más no he tomado en cuenta en la lista o ha entrado tarde? Todo bien. Ya, no hay nadie más. Catalán, ya. Y yo la consultita también me puso asistencia. A ver, le daremos una revisadita. ¿Tienes asistente? Ay, Ángel, muchas gracias. Listo, no te preocupes. ¿Alguien más? Ya. Muy bien, chicos, les agradezco la participación el día de hoy. Les mando un saludo grande y el mayor de los deseos para que este semestre todos puedan concluir de manera satisfactoria tanto las materias como sus proyectos y todos puedan defender a final de semestre, ¿no? Entonces, quedamos hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande y en realidad nos vamos a ver todavía esta semana con taller de modalidad de graduación. No me acuerdo qué día tenemos, pero nos vamos a volver a conectar. Quedamos hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande y hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Gracias. Ángel, gracias. Hasta luego.